Vamos a ir a la palabra del Señor, libro de Juan, en el Nuevo Testamento, Evangelio según San Juan, capítulo número 3. Voy a leer el versículo 14. Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y nuestro tema para esta tarde se titula El remedio contra el pecado. Tenemos aquí una hermosa ilustración que nos habla y nos apunta a una obra gloriosa, una obra que tiene que ver con la salvación de las almas por medio de lo que Cristo hizo en su obra redentora cuando vino hace aproximadamente 2000 años atrás para poder reconciliar al hombre con Dios. Y todo esto con el propósito de que entendamos que hay una manera de ser salvos, que hay un remedio, hay una manera de ser perdonados, y de manera clara entonces brilla la gracia de nuestro Señor en relación a todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y estamos en un contexto, me he propuesto de manera bastante particular exponer un capítulo en 3 mensajes o parte del capítulo 3. La semana pasada hablábamos acerca del nuevo nacimiento, hablábamos de Nicodemo, de sus características, de esta vida religiosa que él llevaba, esta vida muy perfecta a los ojos humanos, pero delante del Señor, a pesar de que era muy experto, realmente era alguien muy ignorante con respecto al Evangelio. Y hablábamos acerca de lo que es el nuevo nacimiento, un breve resumen para contextualizar lo que vamos a ver en el versículo 14. El nuevo nacimiento como aquella obra de Dios que imparte vida a pecadores, vida espiritual, una nueva vida. Entonces, cuando pensamos en un nacimiento de un bebé pequeño, recibe una vida natural, tiene un nombre, tiene una familia, y eso lo vemos de manera evidente en nuestro contexto local. Ya han nacido 4 bebés los últimos 4 meses, y ha sido evidente cómo esto lo vemos con claridad, la nueva vida, la alegría que trae, una familia, etc. Pero estamos hablando de otro nacimiento, no de un nacimiento natural, sino de un nacimiento espiritual, de una nueva vida que hallamos en Dios y que ahora nos permite ser parte del pueblo del Señor, lo que nos dice el versículo número 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora somos parte del reino de Dios, del pueblo de Dios, y muchos beneficios que también trae esto consigo. Entonces el versículo 6 ahora precisamente habla de este contraste entre el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que estamos hablando del nacimiento espiritual, la nueva vida que Dios da. Ahora, lo que estaba ocurriendo aquí era una conversación. El Señor estaba conversando con un hombre, como ya mencioné, llamado Nicodemo. Así que la conversación pasa a un segundo nivel, llamémoslo, una segunda etapa, una segunda parte, donde el Señor le ha dado las claves de lo que es nacer de nuevo, de cómo realmente podemos entrar al reino de los cielos, cómo es que realmente el hombre puede ser reconciliado con Dios, y eso lo vimos la semana pasada. Pero ahora va a desarrollar un poco más la idea, ya no tan solo definiendo lo que es el nuevo nacimiento, sino que también ahora va a explicar la manera en cómo esto se desarrolla y las evidencias que vienen de una nueva vida, las evidencias que se perciben cuando hay una transformación. Y lo maravilloso de este capítulo, muy conocido, de hecho hay un versículo que es muy, muy conocido, el versículo 16, que esperamos predicarlo la próxima semana. Es un lenguaje muy simple, nos ha hablado de nacimiento, en primer lugar. Algo que todos sabemos, algo que todos conocemos. Si no lo ha experimentado todas las mujeres acá, lo han visto tal vez, en primer lugar, en sus amigas o en su propia madre que la tuvo a ella tal vez algunos años atrás. Y el Señor ahora va a usar otra ilustración que todos conocemos. Todos estamos en un lugar donde de vez en cuando hay grandes vientos. Así que el Señor va a explicar más acerca del nuevo nacimiento y va a usar una nueva ilustración muy fácil de entender, un lenguaje muy simple. Ahora, contextualizando esto tal vez, podemos imaginarnos a nuestro Señor conversando con Nicodemo en un lugar público. Tal vez estaba en un lugar donde había muchos árboles. Así que el Señor estaba hablando con él. Estaba hablando, mira, Nicodemo, tú tienes una idea errada acerca de lo que es el reino de Dios.
Tienes una idea que está basada en asuntos de herencia étnica o en asuntos de conocimiento o en asuntos de ceremonias, pero eso no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Estaba apuntando a una realidad personal de él y simplemente le dice, no, hay que nacer de nuevo. Entonces, este hombre no entendía nada de lo que estaba pasando. Y luego llegamos al versículo número 6 que acabamos de leer. Le explica esta diferencia entre el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Y ahora usa una nueva ilustración en el versículo número 8. En este lugar público tal vez habían árboles y él le dice, mira, Nicodemo, los árboles se mueven, hay un viento que está pasando por aquí, pero mira, no sabes, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y luego entonces aplica esto a una realidad espiritual. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, fácil de entender. Una vez más, todos hemos sido testigos de cuando el viento sopla, cuando los árboles se mueven, cuando las cosas vuelan. Y el Señor está tomando esto para poder enseñar una verdad espiritual, como para decirle simplemente, mira, así pasa con los que son nacidos de nuevo, con los que han experimentado el poder transformador del Evangelio, aquellos que han experimentado la nueva vida que viene de parte de Dios. Esta es la manera entonces cómo se dan estas cosas. El Espíritu Santo viene, obra en el corazón y ahora entonces te hace nacer de nuevo. Ahora, el Señor nos está explicando exactamente cómo las cosas ocurren. No está dando un paso 1, 2, 3, 4 como que fuera algo mecánico en todas y cada una de las personas. Pero obviamente lo que el Señor apunta aquí es lo que esta transformación produce y provoca en la vida de aquellos que han nacido de nuevo. Ese es el lenguaje aquí. Mira, el viento sopla de donde quiere. No, y oye su sonido. Son las cosas que podemos ver. No sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va. Así entonces es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque cuando Dios da una nueva vida, la gente puede ver lo diferente que eres a lo que eras antes. Basta que leamos testimonios aquí de vez en cuando se leen, y puedas ver cómo el Señor ha obrado en cada una de estas personas. Nos cuentan un poco cómo era su vida antes, cómo era lo que caracterizaba su vida antes de ser cristianos. En algunos, por cierto, el pecado era evidente, estaban inmersos en una vida en contra de la palabra del Señor, no solamente en indiferencia, sino en un asunto de rebeldía activa en contra de Dios. Pero en otros, tal vez, donde por la crianza todo esto fue más restringido externamente, podemos leer también o escuchar aquellos testimonios y ver cómo el Señor, tal vez lo externo, en cierto sentido la práctica, no ha cambiado mucho porque eran personas bastante correctas, pero lo que ha cambiado es la motivación por la cual las cosas se hacen. Lo mismo ocurre con una persona en el hogar, una persona que está en su trabajo. La conversión no te va a cambiar de trabajo, no te va a cambiar los quehaceres del día a día, no te va a cambiar las responsabilidades continuas que el hombre tiene, pero lo que sí va a cambiar es esa motivación por las cuales uno hace aquellas cosas. La motivación por las cuales uno comienza a realizar estas mismas tareas que antes realizaba, ir a trabajar, ir al colegio, estar en el hogar, porque ahora hay un deseo de honrar al Señor, un deseo de glorificar a Dios, de tal manera que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Por cierto, es mucho más evidente en aquellos que el pecado consciente ha sido bastante mayor, porque vemos un cambio mucho más profundo, un antes y un después que es evidente en la vida de las personas. Entonces el Señor está mostrándonos aquí que todo aquel que es nacido del Espíritu, cuando viene esta nueva vida, la gente ve que hay una diferencia en relación a lo que eras antes. Por ejemplo, comienza a ver un amor o un deseo de leer la Biblia, de escudriñar las Sagradas Escrituras, de ver lo que tiene que decirnos, lo que tiene que enseñarnos. Descubrimos la oración, comienza a haber un deseo por orar al Señor, comienza a haber un deseo por comenzar a aprender cómo es una oración, lo que busca la oración, a lo que apuntamos con la oración. Apartamos un tiempo para orar. Esas cosas vienen producto de esta nueva vida. Comienza a haber un deseo de compañerismo con aquellas personas que también aman al Señor, con aquellos que están buscando los mismos anhelos y deseos que el Señor ha puesto en su vida, en su alma. Entonces comienza a haber esta cercanía hacia aquellos que también han nacido de nuevo y que también son parte del reino de Dios. Hay un deseo de obedecer, hay un deseo de continuar creciendo en la fe. Así que lo que vemos son los resultados de la obra del Espíritu Santo,
aunque no podemos verlo a Él. No podemos contemplarlo con ojos humanos, pero vemos cómo Él entonces, esa transformación que hace es evidente ahora en la nueva vida que el Señor ha dado. Ahora tenemos a Nicodemo acá. El Señor le da esta ilustración tan simple de entender, pero Nicodemo no estaba entendiendo absolutamente nada. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y aquí entonces Jesús le muestra una vez más su nulo entendimiento acerca de realmente quién es Cristo. Y le dice, ¿eres tú maestro de Israel? Porque él se conocía el Antiguo Testamento casi de memoria eventualmente. Era capaz de recitar el Pentateuco, lo repetía continuamente, tenía un montón de asuntos de conocimiento de los cuales ellos se jactaban. Y aquí el Señor entonces lo confronta, le lleva a entender que debe humillarse delante del Señor al decirle, hey, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así que tal vez todos hemos tenido una conversación en algún lugar al aire libre donde haya viento y nos imaginamos esta escena del Señor hablando con Nicodemo y allí entonces le confronta de una manera que entonces saca a luz su necedad. Eres tú maestro de Israel, tú deberías saber esto. Todo el Antiguo Testamento habla de la única manera en cómo se puede nacer de nuevo. Todo el Antiguo Testamento habla y presenta al Mesías como tipos, ilustraciones, con las narrativas que nos apuntan a la verdad de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Pero él no era capaz de entenderlo y pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Así que el Señor, hay que responder, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así que el Señor ahora va a pasar a una tercera etapa de esta conversación y va entonces de una manera tierna, le va a explicar cómo un hombre, una mujer puede ser transformado, mostrando cómo Dios trata precisamente con aquello que separa al hombre de Dios, que es el pecado. Le ha mostrado, insisto, el argumento, el reino de Dios solo se entra por el nuevo nacimiento, que es una obra de Dios impartiendo vida en el corazón. Esto es una obra que el Espíritu Santo la hace, pero vemos las evidencias de este cambio, de esta transformación. Y ahora entonces va a mostrar cuál es precisamente aquello que separa al hombre de Dios y por lo cual necesita perdón, necesita que el Señor obre en su vida. Entonces aquí, para esto debiera ser muy familiar para Nicodemo. Por eso el Señor le pregunta, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Y ahora entonces le va a mostrar precisamente una historia del Antiguo Testamento, en particular de Números, donde leíamos la serpiente de bronce, para mostrar entonces a este hombre lo que necesitaba para poder estar a cuentas con Dios. Así que va al Antiguo Testamento, porque allí está Cristo, está presente, mostrándonos precisamente por símbolos, tipos y narrativas lo que el Señor iba a hacer aquí en el Nuevo Testamento en su obra redentora. Así que Nicodemo ya debió haber estado un poco humillado a esta altura de la conversación. No tenía idea acerca del reino de Dios. No tenía idea acerca de cómo Dios obra en el corazón. Y ni siquiera tenía idea acerca de cuál era el problema realmente que impedía que el hombre pudiera estar en comunión con Dios, basado en su conocimiento, basado en su herencia étnica y basado en tercer lugar en su conocimiento. Y esta historia está en Juan 3, 14 y 15, donde se nos resume lo que leíamos en Números acerca de aquella serpiente de bronce. Y como Moisés entonces levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Tenemos la historia del contexto ahí en Números 21 de que los israelitas habían salido de la esclavitud en Egipto, librados por el Señor de una manera bastante milagrosa. Habían sido esclavos por muchos años, habían estado 430 años allí. Luego de llegar 70 personas, se multiplicaron, los egipcios vieron como una amenaza, así que los esclavizaron, los hicieron trabajar duramente. Y luego ellos clamaron al Señor, Dios levantó a Moisés como el caudillo para poder libertarlos, lo preparó 40 años en casa de Faraón, cuando milagrosamente llegó a aquel lugar, 40 años en el desierto cuidando las ovejas o los animales de su suegro, hasta que finalmente junto a Aarón se presentaron delante de Faraón para pedirle que dejara ir al pueblo del Señor. Ya conocemos la historia de las 10 plagas, finalmente vino la última de la muerte de los primogénitos, hasta que Faraón entonces le dice, va, ándate.
Y salió el pueblo de Israel, casi 3 millones de personas, entraron 70, después de 430 años, casi 3 millones de personas salieron de aquel lugar, caminaron hacia el Mar Rojo estaba allí, detrás venía el ejército egipcio, no hallaban qué hacer, el Señor obró a su favor, abrió el Mar Rojo, pasaron en seco, cuando iban pasando los egipcios el mar se cerró y murieron todos los egipcios, sus carros de caballo. Y siguieron avanzando entonces, y por todo esto deberían darle gracias a Dios. Por todas estas cosas debieron ser movidas a la gratitud de cómo el Señor les había librado milagrosamente. Pero muy por el contrario, estas personas se pusieron a murmurar, a criticar, a hablar en contra del Señor diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Y es aquí cuando uno recuerda siempre las cosas buenas. Allá comíamos carne, nos alimentábamos, olvidaron la esclavitud, olvidaron el dolor, olvidaron la aflicción, olvidaron los sufrimientos que estaban teniendo. Entonces le preguntan a Moisés, ¿por qué nos has hecho? Nos hiciste subir de Egipto. Número 21, versículo 5, para que muramos en este desierto. No hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos estaban mintiendo, por cierto, había pan. El Señor milagrosamente había enviado el maná. Cada día entonces debían tomar su propia porción y el sexto día iban a tomar doble porción para no recibirlo el día de reposo. Así que ellos se quejan delante del Señor. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? Como diciendo, estábamos tan bien allá, en esclavitud, con hambre, sufriendo, pero ellos veían solamente lo positivo, una olla con un poco de carne. Aquí no hay pan, aquí no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio, está cansada de este pan, de este maná. Entonces a Dios, por cierto, no le agradó la queja y Él los corrigió y lo que hizo fue enviar serpientes que mordían a las personas que estaban en el campo y eso era sinónimo de muerte, era señal de que iban a morir. En versículo número 6 leemos, si Jehová envió entre el pueblo, de Números estoy citando, entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Eso es lo que estaba pasando en el contexto de Números. La queja después de todo lo que el Señor había hecho por ellos. Así que el Señor entonces trae una disciplina hacia ellos y manda serpientes en el campo, en medio del desierto, la arena que estaban por allí. Así que el pueblo andaba caminando, la gente, personas, amigos, tal vez vamos a dar una vuelta y aprovechamos de conversar. Y estaban en eso cuando salía de la arena una serpiente, los mordía y eso era sinónimo de muerte. No había ninguna otro destino sino la muerte. Así que esto estaba produciendo mucha muerte en el pueblo de Israel. Personas estaban perdiendo sus hijos, o los hijos perdiendo sus padres, o tal vez familias enteras estaban siendo muertos por esta circunstancia que el Señor envió producto de la queja y de la incredulidad del pueblo de Israel. Entonces leemos una vez más en Números 21, cuando entonces el versículo 7 dice, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. El pueblo recapacitó, fue donde Moisés, y Moisés oró al Señor, y Dios entonces le pidió que hiciera una serpiente para luego ponerla en un asta, de tal manera que cualquiera que fuera mordido, simplemente lo que tenía que hacer era mirar a esta serpiente que iba a ser levantada por Moisés. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. En medio del campo, en medio del campamento, había un asta muy grande y en la punta entonces una serpiente de bronce, de tal manera que debía ser visible a todos los que estuvieran en el campo. Entonces, ante una mordida, lo único que tenían que hacer era dar vuelta y poner su mirada en esta serpiente, y aquel que lo hacía entonces vivía, y aquel que no lo hacía simplemente moría. Así que estos hombres, cada vez que eran mordidos por una serpiente, no tenían más que mirar a esta serpiente de bronce que estaba puesta en alto para poder vivir. Ahora, volvamos a Nicodemo una vez más. Esta historia le era familiar a él, era un experto, no estamos hablando de alguien neófito en asuntos de lo que respectaba al Pentateuco. Entonces,
Cristo lo que estaba haciendo aquí era que pudiera comprender y entender a quién apuntaba precisamente esa serpiente de bronce. Estaba apuntando que una obra mayor iba a ser hecha. Nicodemo no entendía esta realidad. Para él simplemente era una historia, para él simplemente una narrativa, no tenía ninguna cosa que apuntar al Mesías. Pero el Señor aquí le está mostrando esta realidad. Y dice, ¿y cómo Moisés? Versículo 14. Levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, ¿recuerdas esa historia que ocurrió hace cientos de años atrás? ¿Recuerdas lo que ocurrió en aquel momento? Tal vez Nicodemo lo tenía fresco en su mente. Lo llevó a su propio campo para mostrarle ahora el gran problema que separaba al hombre de Dios, que es el pecado. Porque la gente hoy en día está sufriendo la herida mortal de una serpiente venenosa, que ya no es algo literal, sino la serpiente, llamémosle, del pecado. Pero aquellos que miran a Cristo, aquellos que confían en Él, aquellos que le aceptan como el único Salvador y como el único mediador, aquellos entonces, está diciendo el Señor aquí, no se han de perder, no han de morir, sino han de tener vida eterna. Entonces, quiero mostrar de qué manera podemos ver a Cristo ilustrado aquí en la serpiente de Moisés. Cómo nuestro Señor mismo toma esta historia y la aplica a Él para hablar y para anunciar el Evangelio. Y quiero simplemente un breve resumen. Nicodemo, no sirve tu etnia, no sirve tu conocimiento, no sirve tus ceremonias, debes nacer de nuevo. Esta es una obra de Dios que el Espíritu Santo hace impartiendo vida y vemos las evidencias de este cambio. Y ahora entonces, esta es la fuente del perdón y de la vida. Así como Moisés levantó una serpiente para que todos la miraran, ahora todo pecador, aquel que está cautivo al pecado, debe levantar su vista para poder mirar, para poder confiar en aquel que ha sido levantado, no ahora en una serpiente literal, sino una persona en el cual podemos hallar vida y vida eterna. Entonces, mencionaba algunas cosas respecto a cómo vemos a Cristo ilustrado en la serpiente de bronce. La serpiente que fue levantada por Moisés tenía la misma forma de las serpientes que andaban por ahí en el suelo, pero había una diferencia en ellos. El Señor no impartía veneno que mataba a las personas, sino que lo que hacía el Señor era dar vida. Versículo 15, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así Cristo también fue enviado tomando una naturaleza humana y habitó entre nosotros y tuvo las limitaciones de un hombre, pero Él era sin pecado. Y Él lo que hace ahora es impartir ya no una sanidad física, sino una sanidad del alma, limpieza, perdón, dando comunión con Dios. Isaías 53 dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Le veremos sin ningún atractivo físico, no iba a ser un general de ejército, no iba a ser un gran político, un gran estadista, no iba a ser una persona que la gente le iba a admirar por las cosas externas, por lo que él tenía, lo podía lograr en la política o lo que sea. No, sin atractivo para que le deseemos. Así que el pecado condena, el pecado mata, el pecado nos lleva al infierno, pero Cristo ahora Él trae todo lo contrario, limpia, perdona y nos da vida eterna. Nos hace aptos para poder estar en el reino de Dios. También esa serpiente fue levantada sobre el asta, de tal manera que quien la mirara era sano. Y así también nuestro Señor fue levantado, fue clavado en una cruz, estuvo 6 horas allí colgado, sufriendo, llevando las consecuencias eternas del pecado, llevando las consecuencias terribles de una vida en contra de Dios. Pero de esa misma manera ahora entonces, el que mira a Cristo, el que pone su confianza en Él, es salvo del castigo del pecado, es salvo de la condenación, es salvo del destino eterno de los que mueren sin Cristo. Ahora, obviamente no es un mirar literal. Ya no necesitamos verlo con los ojos humanos. Esto tiene que ver con un asunto para expresar la confianza, la fe
que debemos tener en Cristo. Por eso lo expresa ahora en el versículo 15. En el Antiguo Testamento debían mirar con sus ojos humanos, debían poner su mirada literal en la serpiente. Pero aquí ahora dice el versículo 15, para que todo aquel que en Él cree. Ya no es un mirar literal, no necesitamos tener a un Cristo crucificado allí para simplemente lamentarnos de los sufrimientos que Él tuvo que experimentar, sino ahora el Señor nos llama a confiar, nos llama a creer en Él como el Salvador, como el único que puede reconciliarnos con Dios, con el único que puede darnos comunión con Dios. ¿Cómo lo hace? Bueno, el Señor lo hace por medio de su Espíritu Santo. Viene la semilla del Evangelio, alguien nos anuncia la palabra de verdad, la palabra del Evangelio. Llega a nuestro corazón, el Señor la pone allí, nos da una nueva vida, nuevos deseos, trae un despertar a esa realidad, de tal manera que ahora anhelamos aquellas cosas que antes despreciábamos. Vamos entendiendo quiénes somos delante del Señor, que somos nacidos de la carne. Carne es, no podemos darnos vida espiritual a nosotros mismos. Vemos nuestra realidad, somos guiados al arrepentimiento, confiamos entonces en Cristo. Esa es la manera como el Señor hace y nos lleva a poder creer en Él como el único y personal Salvador que puede darnos comunión con Dios, perdón de pecados y vida eterna. Así que el Señor ahora es el Salvador, aquel que ya no da solamente sanidad física, que por cierto tiene poder para hacerlo, sino que su obra tiene que ver con una obra espiritual, darnos vida espiritual, perdón de pecados y comunión con Dios. Pero también la serpiente de Moisés era un sustituto para poder alcanzar sanidad. El hombre no podía, así que ponía su confianza en aquella serpiente de bronce que había sido levantado. Y así también nuestro Señor tomó nuestro lugar y Él llevó nuestros pecados. Nosotros, por nuestro pecado, merecemos morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y nuestro Señor entonces en la cruz del Calvario llevó las consecuencias del pecado para que nosotros ahora pudiésemos hallar vida en Él. Así que Él tomó nuestro lugar, fue nuestro representante y fue a la cruz del Calvario en nuestro lugar para que nosotros ahora pudiéramos disfrutar de todos los beneficios que fluyen de la cruz. Ahora, todo aquel que miraba a la serpiente de Moisés era sano, sin duda. Y aquello nos habla también de las garantías y la seguridad que hallamos en el Evangelio. El que a Él viene, Él no le echa fuera. Muchas personas, cuando vienen a conversar, comienzan a hablar de este asunto. ¿Cómo puedo saber que realmente puedo ser recibido por Dios? Bueno, la Biblia dice que si tú vienes con sinceridad, el Señor te ha de recibir. Esa es la garantía del Evangelio. El que a Él viene, Él no le echa fuera. Por cierto, muchas veces venimos de una manera equivocada, con orgullo en nuestra vida. Venimos de una manera errada, queriendo simplemente los beneficios terrenales o temporales, buscando riquezas, o buscando algún beneficio personal, buscando conocer a alguien o cosas de ese tipo. Por cierto, eso no es una manera de venir delante del Señor. Pero cuando venimos creyendo en Él como el Salvador, que puede perdonarnos, puede limpiar nuestro pecado y darnos comunión con Dios, es ahí entonces donde hay seguridad y certeza de cuando lo miras de manera verdadera, has de alcanzar salvación y vida eterna. Así que hay garantía y hay seguridad de que el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Pero también hay algo más que quiero mencionar, de que nuestro Señor es suficiente y no necesitamos nada más. Estos hombres en el pasado debían solo mirar la cruz y no había nada más que tenían que hacer. Y ahora entonces, aquellas personas que quieren ser salvos simplemente deben confiar en lo que Cristo ya hizo. Pero el hombre insiste en tratar de ganarse la salvación. Y no es más que un intento de atacar la suficiencia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Agregar obras, agregar esfuerzos humanos para merecerse el perdón de Dios. Agregar ritos, agregar ceremonias como un medio para poder entrar al reino de Dios, como un medio para merecernos la obra de Dios en el corazón. Pero esto nos ilustra también que así como ellos miraban la serpiente y era suficiente para hallar sanidad, Cristo es suficiente para traer perdón de pecados, reconciliación con Dios y vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las cosas que deben guiarnos al Señor? ¿Cómo debemos ir al Señor? Y con esto voy a concluir. En primer lugar, Dios llama al arrepentimiento.
de nuestra vida en contra de Él, de nuestro pecado, nuestra incredulidad, nuestra indiferencia, nuestra rebeldía, los pecados del corazón, como aquellos pecados que son evidentes. El arrepentimiento es una cierta medida de dolor por ese pecado, una aflicción por esa vida en contra de Dios. Requiere confesión de esos pecados delante del Señor, pero también nos llama a creer en el Evangelio, a creer que no hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma de ser salvos, sino tan solo por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora concluyo, volviendo a la conversación. La semana pasada veíamos en Juan, en los capítulos siguientes, que Nicodemo había sido salvo, había creído en Cristo. Quizás aquí el Señor por medio de esto mostró su incredulidad, mostró su necedad, mostró cuán falto era, que no había tratado con ese pecado, no había visto a Cristo como el Mesías que iba a venir para libertar a su pueblo de sus pecados, para poder perdonarlos. Y aquí el Señor entonces se muestra de esta manera. Le dice, Nicodemo, piensa en esas personas en el pasado. Piensa en lo que ellos hacían, pero aquello no es más que una ilustración de lo que yo voy a hacer un día para que todos aquellos que crean en mí, en esa obra expiatoria en la cruz del Calvario, puedan hallar salvación y vida eterna. Y voy a leer el versículo 16, porque piensa Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que vaya a la cruz y sea levantado allí, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y repite lo del verso 15, mas tenga vida eterna. Así que yo quiero pensar en Nicodemo en ese momento. Estoy especulando cómo se pudieron haber dado las cosas en aquel lugar. Y Nicodemo mira a Cristo, pero ya no como un mero maestro. Ya no acercándose a Él, diciéndole como en el versículo número 2, viniendo de noche, has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales, sino que ahora Él lo mira con los ojos de la fe. Ve a Cristo como el Mesías prometido, aquel que iba a poder reconciliar al hombre con Dios. Y tal vez allí se preguntó ahora, Dios impartió vida en él. Dios impartió vida en este hombre. Y tal vez allí por primera vez se preguntó, ¿será este hombre el Salvador que iba a venir? Aquel que fue anunciado en el Antiguo Testamento, y capaz comenzó a ver esas historias una tras otra. Allí está Cristo, allí se anuncia, allí se ilustra, allí se presenta, allí se tipifica. Realmente este es el hombre que estaba allí. Tal vez fue Isaías 53. Y vio múltiples profecías que se cumplieron en Cristo. Y allí entonces pudo ver que Cristo era el Mesías que iba a venir a salvar. Así que pensamos en Nicodemo en aquel momento tal vez, o tal vez en la noche, o después, otros días, arrepintiéndose de sus pecados. Tal vez dijo, Señor, he sido un religioso, me sé la Biblia de memoria, soy capaz de recitarla sin equivocarme. Mira, soy una persona realmente intachable ante la sociedad, pero Señor, no es más que religiosidad, no es más que un asunto externo, pero no hay vida en mí. Ni siquiera logro entender estas cosas tan simples que estaban en el Antiguo Testamento del Mesías que iba a venir. Señor, no es más que algo nominal. Señor, no lograba entender el Evangelio, no lograba creer que Cristo era el Mesías prometido, y aquí está mi maldad, mi orgullo, y comenzó a confesar su pecado. Pero indudablemente fue guiado a la confianza en Cristo, como aquel Salvador que iba a venir, y que había venido, y que iba a ir a la cruz para poder entonces reconciliar al hombre con Dios. Así que pensamos en esa confianza, y tal vez le dijo, Señor, mi confianza ahora ya no está en mi religiosidad no está en mis esfuerzos. Señor, mi fe descansa en ti. Tú eres el Cordero Redentor. Tú eres esa serpiente que fue tipificada en el Antiguo Testamento, y ahora cuando confiamos en ti podemos hallar perdón de los pecados. Señor, tú eres un buen Salvador. Oye mi clamor, quita mi transgresión, dame vida eterna, dame perdón de pecados y dame comunión con Dios. Ese es el remedio para el pecado. Cristo. Cristo que fue a la cruz del Calvario y fue levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor nos ayude a todos.